Queridas amigas y amigos, la Biblia fue editada en el 325 después de Cristo por el emperador Constantino en Nicea, Turquía. Esa Biblia fue desguazada e insertada y modificada. Entre otras cosas, se eliminó la reencarnación del códice. Allí la iglesia estaba fracturada. El emperador evitó así una guerra religiosa que ya estaba en ciernes en Roma. Se eliminaron evangelios, como el de María Magdalena, como el de Tomás, como el de Felipe. Aquí nació la ortodoxia religiosa. Constantino hizo una Biblia híbrida y mutilada. Constantino era un brutal emperador y aún muchos cristianos lo consideran casi un santo. Y no era cristiano, ni siquiera estaba bautizado. Es más, se bautiza por temor a sus atrocidades poco tiempo antes de morir. Era el sumo sacerdote de la religión pagana. Solo se bautizó, como le dije, antes de morir por terror a sus barbaridades que había cometido y a todas las muertes que había provocado. Unifica a los cristianos, los adocena. Su fin era el orden público. Los cristianos fueron literalmente obligados por el emperador, y así termina con la guerra civil de los romanos con el cristianismo inicial. No fue un acto de fe, para nada fue una acción bautismal que los lleva al punto de tener un cambio en sus creencias. No, muy lejos de eso. La fe fue dogmatizada. Nicea fue la gran poda. Los evangelios de Tomás, de Felipe, de María Magdalena lo prueban. Se aprobaron los nuevos estándares porque aprobaban que un Jesús más dependiente y humano, y sentaba las bases de una iglesia muy seriamente dominada por autoridades y con la necesidad de una intermediación religiosa para la salvación. Esta fue la clave de todo. Quitarnos del Dios interno para un Dios que depende de un intermediario, un curita o un pastorcito para llegar a la divinidad. Dios está dentro de ti, fue quitado absolutamente del Evangelio de Tomás. Por eso el Evangelio de Tomás fue absolutamente eliminado. Marcaba que nuestra divinidad era interna y que no necesitábamos intermediarios para la salvación ni para llegar a Dios. De los 4 evangelios, por ejemplo, solamente uno de ellos fue dejado más o menos en condiciones que fue el Evangelio de Juan. Los demás fueron absolutamente hibridados. Los 4 evangelios son la antología de los vencedores. Los evangelios eliminados fueron escondidos en Qumran por aquellos seguidores fieles y ocultados absolutamente. En los años 40 fueron encontrados y rescatados, y la verdad, como siempre, aparece y se manifiesta. Se le agregaron textos en ese día del 325 en el Evangelio de Nicea. Se insertaron frases completas a los 4 evangelios hibridados y adocenados. La mayoría de todos los injertos fueron aprobados más por temor a Constantino que por otro motivo, por los, obispos de la época. Se consolidó en Cartago luego el efecto manipulador y mutilador, creando un Nuevo Testamento ortodoxo y manipulado que se ajustara a la nueva realidad. Los herejes, mal llamados herejes, o que no se oponían a esto, fueron perseguidos, asesinados y despojados de todo. Aquí realmente nació la verdadera e inicial Inquisición de la Iglesia. La Iglesia de Constantino persiste porque mató a la competencia. El incienso se comenzó a utilizar en todos los templos cristianos como se utilizaba en los templos paganos de Roma. Se hicieron templos al estilo romano. La Iglesia se vistió de Roma y se apartó del judaísmo, ignorando que Jesús era judío. Quizás el Islam no hubiera existido. Mahoma rechazaba estas escrituras adocenadas y manipuladas.
Esto nos llama a leer y meditar los evangelios gnósticos, mal llamados apócrifos. Buscar a nuestro Dios en nuestro interior. No necesitamos, como dije una vez, ni pastorcitos, ni curitas, ni guías que nos lleven al conocimiento o a la intermediación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Sencillamente porque eres Dios, solo que lo habías olvidado y te lo habían ocultado. Teresa de Calcuta decía, nada hay fuera de Dios, todo es Dios, que todo sea Dios porque todo es Dios. Por eso Teresa no fue muy bien aceptada por la Iglesia, tenía un pensamiento abierto. Recordá una cosa, cuando tomes el Evangelio, sabes que tienes una versión edulcorada y adocenada de la verdad. Busca los evangelios apócrifos, busca el Evangelio de María Magdalena, busca el Evangelio de Tomás, busca el Evangelio de Felipe y vas a tener una visión de la verdad mucho más clara. Y recordá, eres Dios, solo que lo habías olvidado y te lo habían ocultado. Muchas gracias, soy Gerardo Damián, numerólogo simbologista. Si podés y si querés, gratuitamente suscríbete al grupo Octogenia en YouTube. Muchas gracias, hasta la próxima.